Hola doctor, buenas noches. Buenas, doctor. ¿Qué tal? Y no me, en la Hola, computadora, doctor. en la computadora no me abre mi celular, sí. El problema es que quería dar la clase, tenía para mostrarle, pero ¿alguien tiene el caso clínico para que pueda proyectar? Sí, tengo el caso clínico, doctor. Ya. Bueno, ¿qué dieron? ¿Qué dieron? Dieron periorificiales, después abdomen Aquí agudo quirúrgico. tenemos dos casos clínicos. Sí. ¿Qué dieron como materia? Las patologías anorrectales, apendicitis aguda y Sí. abdomen agudo quirúrgico. Son tres temas. Mucho, largo, eh. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente, ¿verdad? Si no, vamos a estar todo el día, toda la noche acá. Es muy largo. Eh, bueno, hablando de abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que saber que existen diferentes tipos de abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? La más frecuente es la inflamatoria, ¿verdad? Donde se puede producir, por ejemplo, colecistitis aguda, apendicitis aguda, diverticulitis aguda, ¿verdad? Que se pueda perforar. Después tenemos también dentro del abdomen agudo quirúrgico, tenemos la de tipo oclusivo, ¿verdad? Tenemos que donde es el abdomen agudo quirúrgico de tipo oclusivo o obstructivo, ¿verdad? Por ejemplo, una hernia inguinal estrangulada, eso se considera un abdomen agudo quirúrgico de tipo oclusivo, ¿verdad? Un tumor que se aloja en el colon izquierdo, ¿verdad? Aumenta y ocluyendo la luz o obstruyendo la luz del colon. Entonces, eso también es un abdomen agudo quirúrgico de tipo oclusivo o obstructivo. Después tenemos el abdomen agudo quirúrgico hemorrágico, ¿verdad? Entonces, donde puede producirse, por ejemplo, un sangrado. Un embarazo, el otro tipo es el tipo hemorrágico, el abdomen agudo quirúrgico de tipo hemorrágico, donde en el caso de un embarazo ectópico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es el embarazo ectópico? Es un embarazo que se aloja no en el útero, o sea, fuera del útero, en este caso puede ser en la trompa, ¿sí? Entonces se produce un embarazo ectópico o un quiste de ovario roto, por ejemplo, que se rompe el quiste y empieza a sangrar, ¿verdad? O sea, primeramente el líquido que tiene dentro y posteriormente las paredes, al romperse, empiezan a sangrar, ¿verdad? Entonces, eso es un abdomen agudo hemorrágico también, ¿verdad? Y son patologías que requieren cirugía de urgencia. Se trata de diagnosticar lo antes posible para poder para poder tomar la conducta terapéutica. En este caso es quirúrgica, ¿verdad? Todos los abdomen agudos quirúrgicos son operados, o sea, son operables. Todo se opera. Entre ellos también tienen que saber que existen las grandes dramas. Por ejemplo, que es la pancreatitis aguda que simula bastante un abdomen quirúrgico. ¿Sí? Lo tienen que saber, porque acuérdense que la pancreatitis en principio es tratamiento médico y se complica ya de la cuarta semana y eso probablemente, si hay necrosis pancreática y eso, el paciente se opera, ¿verdad? Pero si es una pancreatitis nomás, eh, no, en la primera hora, en los primeros días, eso no se opera, es tratamiento médico, pero como le dije, simula bastante un abdomen agudo quirúrgico. Y el otro es el infarto intestinal o el infarto del mesenterio. Produce el mismo dolor que un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. O sea, es un abdomen quirúrgico, pero, o sea, es un abdomen agudo, pero es médico. ¿Se entiende? ¿Se Sí, doctor, se entiende? entiende. Bueno, Se entiende. entonces, entre las causas más frecuentes, o sea, de abdomen agudo quirúrgico tenemos la apendicitis aguda, ¿verdad? Que es, la apendicitis aguda es considerada una de las patologías más frecuentes en el servicio de urgencia.
Se produce dolor que inicia en epigastrio o periumbilical, que a las 6 a 8 horas ese dolor puede ir a migrar o puede irradiar a fosa ilíaca derecha, se puede alojar en ese sitio, ¿verdad? Además de eso podemos encontrar náusea, vómito y fiebre, a veces refiere el paciente dependiendo del día de evolución. Sí, porque ustedes se acuerdan que la apendicitis aguda tiene su evolución, tiene una etapa congestiva, flemonosa, gangrenosa y luego la perforada que ya es una peritonitis. Entonces, para eso tenemos que saber diagnosticar, para eso tenemos que saber en qué región del abdomen estamos o en qué cuadrante del abdomen está localizado esa dolencia, ese dolor, vamos a decirlo. Después tenemos entre eso, tenemos también la colecistitis aguda. Acuérdense que la colecistitis aguda es la inflamación aguda de la vesícula, ¿verdad? A causa de la obstrucción por la piedra en la vesícula, por la litiasis vesicular. Eso también tiene su periodo, empieza a traslocarse la bacteria, empieza a inflamarse, a infectarse, y puede ser hidrocolecisto, piocolecisto y gangrenoso, y luego se perfora y produce la peritonitis biliar. Otra causa de abdomen agudo quirúrgico, tenemos las úlceras perforadas, ¿sí? Paciente que sufre gastritis, ¿verdad? Eso si no se trata, va evolucionando eso y llega a una úlcera y la úlcera puede perforarse. Eso también se considera un abdomen agudo quirúrgico, se puede escapar o líquido gástrico en la cavidad abdominal o bien puede producir neumoperitoneo. ¿Sí? Entonces tenemos que saber, eso es un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Por una úlcera gástrica perforada. Produce dolor intenso en el epigastrio, ¿sí? Puede producir náusea y vómito. Acuérdense que las náuseas y vómito son precedidas por el dolor. Por eso es que nosotros decimos que paciente que ingresa con náusea y vómito sin dolor no es un paciente quirúrgico. Siempre aparece en el abdomen, siempre aparece primeramente el dolor. Y muchas veces el dolor es lo que desencadena o lleva a que el paciente empiece a tener arcada, empiece a vomitar, ¿sí? Entonces, por eso siempre cuando ustedes están frente a un dolor abdominal, lo primero que tienen que hacer es calmarle el dolor. El único episodio, la única patología que vos tenés que esperar para poder analgesiar, ¿verdad? O de por ahí si haces ya el diagnóstico y estás seguro que es eso y ya decidiste entrar a operarle solamente por la clínica, porque eso puede ser, porque acuérdense que nosotros no operamos laboratorio ni imágenes, operamos la clínica del paciente. En la apendicitis aguda, ojo muchachos, ojos, no es, por eso es que siempre hay que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico y tener un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico probable. Entonces, si vos estás pensando que tu diagnóstico probable es una apendicitis aguda, probablemente yo me voy a abstener a hacerle de entrada un analgésico. Rápidamente ya solicito el laboratorio para ver si me puedo apoyar en lo que yo estoy calculando. Doctor, el analgésico que se le da al paciente sería, ¿cuál sería el analgésico que se le da? Y ese mucho no nos importa, Patricia, a nosotros ahora, porque nosotros tenemos Ah, cierto, doctor, sí, me confundí con cirugía, perdón. estamos diagnosticando recién, Sí, ¿verdad? ya, doctor, ya. Puede ser diferente tipo de analgésico, todo lo que tenga, o sea, lo que tenga en tu urgencia. Puede ser ketorolac, diclofenac, ¿verdad? Total de calmar el dolor. Pero no nos vamos a estresar Sí, tanto doctor, nosotros en sí, sí. analgesiarle ya al paciente, eso vamos a ver el año que viene, ¿verdad? Entonces lo importante es que puedan diagnosticar ustedes. Vamos a hablar de sintomatología clínica, vamos a hablar. Entonces rápidamente debe poder solicitar laboratorio e imágenes ya para poder decidir una conducta. Por eso es siempre que decimos que si te llega un paciente en la urgencia con tantas horas de evolución, ¿verdad? 12 horas de evolución, diagnosticarlo rápidamente sin perder mucho tiempo y operarle. Eso equivale a que el paciente tenga menos estancia hospitalaria, o sea, imagínate que vos le diagnostique una apendicitis aguda, una etapa congestiva, eso lo opera hoy al día y mañana al mediodía ya está en su casa otra vez. Así de rápido.
Pero si vos lo dejas pasar, el paciente empieza a hacer, es flemonosa, es gangrenosa, se tiene que quedar mínimo 5 días para recibir antibiótico por vena. Y luego completar 10 días, otros 5 días por vía oral, el antibiótico. Y si una peritonitis sí se queda máximo una semana, se le pone tubo de drenaje, entra, es un poquito más complicado el paciente cuando se tarda en diagnosticar una patología quirúrgica que es de urgencia. Después nosotros podemos ponerle analgésico a todos los pacientes. Colecistitis aguda hay que poner analgésico, diverticulitis aguda también hay que poner analgésico, úlcera perforada, ponele mientras le investiga, porque eso te da tiempo. Lo que no va a pasar el dolor. Si vos tenés una úlcera perforada y se está liberando aire en la cavidad abdominal, igual va a tener dolor, por lo menos por piedad, hacerle el analgésico, ¿verdad? Justamente después le voy a contar un caso clínico que tengo mío propio que pasé en estos días, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, entonces cuando tengan un diagnóstico probable de apendicitis aguda, alcen ahí su antenita y paren un ratito, pisen la pelota y miren dónde van a chutar, ¿verdad? No se apuren. Hay muchas veces que le van a meter presión. En este caso de mi paciente, su familiar que vino, ¿verdad? Que después le voy a contar, ¿verdad? Te van a meter presión, pero vos tenés que poner tu postura. De no analgesiar hasta, ¿verdad? Muchas veces, cuando es apendicitis aguda, por más analgésico que le ponga, igual vuelve el cuadro. Pero lo que hace es, te enmascara nomás algunas horas. Entonces te produce la duda diagnóstica, o sea, te empieza a confundir el diagnóstico. Eso es lo que produce. Empieza a haber confusión. ¿Será que es o no es? ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Bueno, entonces siempre el abdomen va a tener dolor abdominal. Siempre lo que va a predominar en un abdomen agudo quirúrgico va a ser el dolor abdominal. Ese es el signo cardinal. Dolor abdominal. Después nosotros tenemos que ver en qué parte, en qué región, en qué cuadrante está. O está en epigastro, está en hipocondrio derecho, está en fosa ilíaca derecha, está en fosa ilíaca izquierda. A ver, entonces, primeramente, dolor abdominal, de buscar el tipo de dolor, ya sea puntada, cólico, lo que sea, ¿verdad? Y en qué región está. Luego vamos a tener, sí o sí, podemos tener náusea y vómito. Y podemos tener fiebre, ¿sí? Es por eso que si yo le digo a ustedes cuál es la sintomatología de una gastroenteritis, por eso que la gastroenteritis tiene como diagnóstico diferencial en una apendicitis aguda. ¿Sí? Por ejemplo, la gastroenteritis, por ejemplo, es tratamiento médico, no es un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, es un abdomen médico, ¿verdad? Que tiene dolor abdominal de tipo cólico, ¿sí? Puede tener náusea y vómito y puede tener deposiciones líquidas y puede tener fiebre. Acuérdense que la gastroenteritis, si es de origen bacteriana, produce fiebre. O sea, tiene los mismos síntomas que una apendicitis aguda. Por eso es diagnóstico diferencial, le llaman. Después, la pancreatitis aguda tiene dolor abdominal intenso, en epigastro, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, duele el abdomen, en mi abdomen superior, puede tener náusea y vómito. Muchas veces no se produce fiebre en la pancreatitis, pero hay veces que sí se produce fiebre por el famoso SIRS, una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Produce fiebre del paciente de una pancreatitis. Eso no quiere decir que esté infectado o algo por el estilo, sino que es por el SIRS, por la gran reacción inflamatoria que hay en el páncreas, ¿verdad? Entonces, es un diagnóstico diferencial también. Colecistitis aguda, dolor de tipo puntada en hipocondrio derecho, epigastro, hipocondrio derecho, náusea, vómito, fiebre. ¿Vieron? Diagnóstico diferencial también, sino que la localización nomás cambia. Acuérdense también, muchas veces confunde, porque acuérdense que ustedes, si agarran su libro de patoquirúrgica, van a ver que el apendicitis aguda, el apéndice tiene diferentes posiciones. Una de ellas es la subhepática, que le duele al paciente ahí casi en hipocondrio derecho o entre flanco derecho, ¿verdad? No, y no necesariamente en fosa ilíaca derecha. Entonces, probablemente podemos decir que está en una posición subhepática. Miren, chicos, que estamos hablando de miscelánea, o sea, estamos ya hablando, ¿verdad? Pues le voy a mostrar una clase que tengo de apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ahora de miscelánea de abdomen agudo quirúrgico, después le voy a mostrar una clase de apendicitis aguda, ¿verdad? Y si tenemos tiempo, probablemente hablemos de
pero orificiales, si no, eso va a quedar a cargo de ustedes, ¿verdad? Que vayan leyendo. Bueno, entonces eso hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? La posición del apéndice. Muchas veces es retrocecal y la sintomatología no es igual a la de una descendente interna, por ejemplo, que es la más normal, ¿sí? Después pasamos hacia el otro lado. En la diverticulitis aguda es un abdomen agudo también, ¿verdad? Que en principio puede ser médico, pero el divertículo se puede complicar con una perforación, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que el divertículo puede inflamarse, puede perforar, puede sangrar y puede hacer una estenosis o fístulas, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, cuando está complicada, es una de ellas la perforación. Le llaman el apendicitis del lado izquierdo, porque tiene las mismas sintomatologías que la apendicitis aguda, pero solamente es del lado izquierdo. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Sí, doctor. El cuadro diverticular complicado, perforado, produce dolor abdominal intenso, preferentemente en fosa ilíaca izquierda, puede ir acompañado de náusea y vómito y presenta fiebre, ¿sí? Y irradia hipogastrio, ¿sí? Entonces, por eso es casi la misma sintomatología de la apendicitis aguda, pero es del lado izquierdo nomás. Eso es la clínica, por eso es que siempre empezamos estudiando los cuadrantes, porque si vos dominás los cuadrantes del abdomen, que son 9, ¿verdad? Vos vas a saber qué órgano es lo que está creando problemas con esa sintomatología que vos tenés. Eso es interrogatorio nomás, motivo de consulta antecedente de la enfermedad actual nomás. Después viene el examen físico, palpar, inspeccionar, palpar, ver si en la inspección, ver si el abdomen está distendido, está blando, o sea, está simétrico, asimétrico, si la distribución pirosa está acorde a edad y sexo, circulación colateral, cicatriz umbilical. Después viene la palpación, ver si es blando o es duro, ver si es depresible o poco depresible, ver si es doloroso a la palpación y en qué cuadrante hay dolor a la palpación profunda, ¿sí? Ver si hay defensa y en qué región hay defensa. Tienen que poner ustedes con defensa muscular en fosa ilíaca derecha. Y después ver si hay signos de irritación peritoneal. Que ustedes se acuerdan, si hablamos de apendicitis aguda, el signo de Bloomberg es el signo de la apendicitis aguda, ¿verdad? Es el signo patoneumónico, vamos a decirle. Que es el signo de Bloomberg es el dolor que se produce a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. No me hablen si tienen signo de irritación peritoneal en fosa ilíaca izquierda, no me digan que eso es Bloomberg. Signo de Bloomberg es solamente en fosa ilíaca derecha, apendicitis aguda. Si yo encuentro en varios cuadrantes signo de irritación peritoneal, eso se llama signo de Yarneo-Musi, ¿sí? Cuando es en todo el abdomen. Pero cuando es solamente en fosa ilíaca derecha es signo de Bloomberg. Después hay otro signo, como el signo de Rosin, que es en la apendicitis aguda. Se comprime fosa ilíaca izquierda y por la migración de los gases va a fosa ilíaca derecha y produce el dolor en fosa ilíaca derecha por compresión, por la palpación que haces, por la palpación profunda que hace en fosa ilíaca izquierda. Después está otro signo que es la apendicitis aguda, el obturador y del psoas, ¿verdad? Que se le hace hacer al paciente. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, otro. Después viene, por ejemplo, un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Por ejemplo, eh, qué sé yo, un accidente vehicular, ¿verdad? Que viene, por ejemplo, con un estallido del duodeno, por ejemplo, o, por ejemplo, un estallido vesical, ¿verdad? Con una peritonitis urinaria, por ejemplo, ¿verdad? Pero es por eso que siempre se recomienda no atajar mucho la orina cuando se está viajando, ¿verdad? Y orinar cada vez que tenés ganas, bajarte a descargar, vamos a decirle, ¿verdad? Porque si la vejiga está muy distendida y vos sufrís un accidente, por un impacto eso puede perforarse también, puede estallar la vejiga,
y te produce una peritonitis urinaria. Eso es quirúrgico de urgente. ¿Estamos? Puede estallar, por ejemplo, en un accidente, por ejemplo, ¿verdad? No tenías cinturón, volaste o tuviste ahí un golpe, y el colon, por ejemplo, porque hay una desaceleración brusca, inclusive se puede desgarrar. Acuérdense que el intestino, ya sea delgado, colon, tiene su medio de fijación, que es el mesenterio, ¿verdad? Y eso se puede desgarrar y puede sangrar. Entonces eso es abdomen agudo quirúrgico hemorrágico. Está sangrando. Por ejemplo, te caíste del segundo piso y te golpeaste toda la parte lateral izquierda. Acuérdense que en hipocondrio izquierdo está el bazo. Pueden tener una rotura esplénica, ¿sí? Entonces produce un sangrado, eso es hemorrágico. La misma cosa, el hígado, laceración hepática, se lacera el hígado, se rompe el hígado y empieza a sangrar. Entonces el abdomen agudo quirúrgico hemorrágico. Le voy citando varios órganos, ¿entienden? Y eso más o menos es lo que es abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto entramos recién ahora, esto es clínica nomás, ¿verdad? Todo lo que puede sangrar, ¿verdad? Pero como le dije, siempre dolor abdominal, identificamos en qué cuadrante es, puede ir acompañado de náusea, vómito y puede tener fiebre el paciente. Esos tres síntomas, prácticamente esas tres cosas son sintomatología del abdomen. Y después se va agregando, si es una colangitis, acuérdense que eso es tratamiento médico, ¿verdad? Drenar eso y eso produce ictericia, se va agregando, no, eso ya no entra como inflamatorio si es que la vesícula está inflamada, ¿verdad? Bueno, y eso es prácticamente lo que el abdomen, su sintomatología, ¿verdad? Entonces, si vos tenés un estallido vesical, vas a tener una peritonitis urinaria. Si vos tenés una laceración hepática o una laceración esplénica, vas a tener lo que se llama, ¿cómo se llama? Si hay sangre en cavidad, hemoperitoneo. O sea, hemoperitonitis, perdón. Hemoperitonitis. Y ahí vas a tener en todos los cuadrantes, va a tener signos de irritación peritoneal. Porque ahí es lo que está irritando la cavidad abdominal y eso se pone en contacto con la pared del abdomen, ¿verdad? Al comprimir o al soltar, y entonces irrita. Entonces hay signo de irritación peritoneal porque es sangre. Cuando hay aire en la cavidad abdominal, ¿cómo se llama? Neumoperitonitis. Así mismo, neumoperitonitis, ¿verdad? Doctor, y los dos, o sea, los dos, por ejemplo, que dijiste, el hemoperitonitis y el neumoperitonitis va a ser, por ejemplo, así va a ser diferente, o sea, la clínica del paciente que va a venir, porque el hemoperitonitis, por ejemplo, la parte hemodinámica del paciente va a Claro, estar, claro, va a estar chocado el paciente. con eso yo ya Va a voy a tener, decir que es va a una, tener hipertensión. No, después oh, si hay un neumoperitoneo, pero acuérdate también que se puede perforar tu intestino o tu colon, ¿verdad? Por tu divertículo y puede escaparse aire también. Tener neumoperitoneo por perforación del divertículo. Si bien no sale materia fecal, sale aire, porque puntiforme que sea tu perforación, se va a escapar aire. Como que un globo bobo de pinches, ¿verdad? Se va a escapar. Entonces, igual va a tener dolor y va a tener signo de irritación peritoneal tu paciente. Pero ahí tenés dos signos que es muy importante. Uno es el signo de Jauer y el otro es de Popper. Uno es desaparición eh, de la matidez hepática. Entonces, vos te vas y percutís en hipocondrio derecho donde está el hígado. En vez de que sea mate, es sonoro. Y eso no puede ser. Quiere decir que hay aire que se está interponiendo ante el hígado. Y después le pedí una radiografía y vas a ver el aire en la cavidad abdominal, neumoperitoneo, una radiografía de abdomen de pie. ese sería el de Jover, El de Jover, exactamente. no. O ya ve, el otro es Popper, ¿sí? A la percusión. ¿Alguna pregunta?
De mi parte no, doctor. ¿Tenés? A ver. Un ratito. Doctor, Sí. la apendicitis es muy frecuente en la parte de la infancia, adolescencia, o No, y sea, adolescencia sí. ahora justamente le voy a hablar de apendicitis aguda. Estoy buscando más Antes, acá en una clase que tengo. no, yo, La o sea, apendicitis, pregunto la, nomás que si, la si vos apendicitis aguda se puede operaste, producir. ¿Qué? no que vos así operaste así, aparte de así niños preescolar y eso. No, eso durante la Ah, residencia sí, ¿verdad? Pero ya que estoy ahora, ya que estoy como en actividad, vamos a decirle, ya no estoy en la residencia, sigo. eh, eso operan los pacientes, los cirujanos infantiles. Nosotros no, o sea, hay también pediatras que son cirujanos. no, cirujanos O, que son, que se especializan en pediatría otra vez, o sea que en niños. ya, 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 Hacen ya. 3 años otra vez de cirugía general, se hace 3 años otra vez pediátrico. Y operan netamente pacientes pediátricos ellos. No es que, depende, ¿verdad? Por ejemplo, si es un nene de 15 años y ya es grande, ¿verdad? Viste que ahora los de 15 años son enormes, ¿verdad? Más grandes que nosotros. Entonces, eso sí, a veces lo operamos, ¿verdad? Pero siempre es mejor el cirujano pediátrico, ¿verdad? Que le vea eso. Nosotros nos encargamos de los adultos, ¿verdad? Y la apendicitis aguda se puede producir en cualquier etapa de la vida. Puede ser en niños, ¿verdad? A partir de los... No vi nunca en criatura de 1, 2 años, 3 años y eso. A partir del quinto, 5 años, 6 años, 7, ya puede, ¿verdad? Entonces, se ve en pacientes también añosos, ¿verdad? 80 años. Yo operé una abuela de 90 años con apendicitis aguda. O sea, ya fue una peritonitis la de ella. Pasa que Pero hay eso, por ejemplo, no van a tener así un síntoma florido, sino que eso, fiebre y eso eso, van a tener, o eso es justamente lo que te iba a decir y te me adelantaste, ¿verdad? Que muchas veces estos pacientes, cuando es el extremo de la vida, ¿verdad? Ya sea adulto mayor, anciano o niño, la sintomatología no es clásica, ¿verdad? El grupo etario donde tiene que ser clásicamente la cronología de Murphy es en el grupo de 18, 17, 18 para 50, 60 años. Después ya empieza a cambiar. Que el abuelo solamente tiene dolor y tiene fiebre, ¿verdad? O tiene dolor y náusea y vómito, pero no tiene fiebre. Cambia otra vez, cambia otra vez en los diabéticos, por ejemplo. Los diabéticos muchas veces no hacen fiebre. Ustedes están viendo, no, todavía no. No hacen fiebre. Por ahí los niños muchas veces es dolor abdominal, e inclusive tienen náusea, no tiene vómito, no tiene fiebre, pero tiene diarrea, por ejemplo. ¿Están viendo? No, doctor. Tu pantalla no se puede compartir, dice. Todo malo hoy ya. No me entró nada hoy. Retrasamos. Ahora ven. ahora sí. Ahora sí. Bueno, clase de apendicitis aguda entonces, ¿verdad? Yo no sé si hoy nomás me parece a mí mi computadora está súper lento, sí. Por eso le digo, parece que todo a propósito lo. ¿Ven algo? Ahora sí. Bueno, esto es un poquito de historia nomás, vamos a ir pasando, ¿verdad? Acuérdense que el apéndice de uniforme es un tubo ciego de 2 a 20 centímetros de longitud y de 3 a 6 milímetros. Es por eso que
De 3 a 7 milímetros, de 3 a 6 milímetros nomás es lo habitual, ¿verdad? Por eso es que cuando se dice que por ecografía tenés 8 milímetros de grosor, o 10 o 11, eso quiere decir que está engrosado el apéndice y es signo de que está inflamado, ¿se entiende? De diámetro y con base de la confluencia de las tenias colónicas en el ciego, ¿verdad? Ahí está cómo se puede encontrar el apéndice. Retrocecal, ¿sí? 65%, pélvica 30% y otras posiciones como descendente interna o, acá está, ¿ven? ¿Sí? 65% puede estar retrocecal. En la pelvis menor, 30%. Miren acá todas las posiciones que tiene el apéndice. Tiene que estar bien abajo. ¿Ven? Esto hay preileal y dice retroileal, dice menor a 1%. Miren, esto es pelvis menor o descendente interna. Mira, la retrocecal va detrás del ciego. Por eso es retrocecal. Preileal por encima del ilio y preileal por debajo del ilio. Esto inclusive a veces cuando irrita el ilio puede dar diarrea. Estoy pasando nomás anatomía, que es la arteria apendicular, ¿verdad? La inflamación aguda del apéndice secal constituye una de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico. Eso es lo que le dije. Más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, dice, ¿verdad? La edad más alta incidencia es entre los 10 a 30 años, es donde más se presenta, ¿verdad? Nosotros dijimos 17 a 60 años, ¿verdad? Pero va disminuyendo. Menos frecuente en menores de 2 años y mayores en 60 años. Pero hay. Dice nomás que es menos frecuente. Donde más se produce en esa edad, supuestamente, ¿verdad? No que vos pasado los 30, voy a pasar los 30 años, no, yo ya me salvé de tener apendicitis aguda. No. Igual siempre hay. ¿Cuáles son las causas? Fecalitos, hiperplasia linfoide, semillas, parásitos, cuerpo extraño, tumores. Pues obstruye la luz y eso empieza a proliferar, a traslocarse la bacteria y empieza a infectar e inflamar, produce una isquemia, ¿verdad? Por la compresión de los vasos, por la inflamación que hay de los vasos que hay alrededor del apéndice y eso empieza a necrosar. Ahí está, miren. Obstrucción de la luz apendicular. Hay un aumento de la presión interluminal dentro de la luz. Hay una obstrucción linfática y venosa. Hay una isquemia de la mucosa apendicular, produce infección bacteriana y se perfora. Esa es la fisiopatología. La bacteria que tiene 80% Escherichia coli, por eso es que muchas veces damos ciprofloxacina, ¿verdad? Este paciente está muy complicado, o amoxi, ¿verdad? Bacterias fragiles también. Y en un 40% pseudomonas. Esto es lo que yo le dije, la anatomía patológica, ¿verdad? Apendicitis aguda congestiva o edematosa o catarral, apendicitis aguda flegmonosa o supurativa, apendicitis aguda necrótica o gangrenosa. Y ahí le están mostrando la forma, ¿ves? ¿Ven? Y está necrosada y después está la perforada. ¿Sí? Lo ideal es operar en esta etapa. Pasa que muchas veces muchos pacientes se automedican porque este cuadro de apendicitis aguda, ¿saben cómo comienza? Comienza como un malestar. Me siento como todo aventado, no estoy pudiendo digerir y empiezan a tomarle Sertal, no le pasa con Sertal, antiespasmódico. Es como si fuera que está todo, siente todo ruido, hay gases, ¿verdad? Tiene una dispepsia, eso en la primera hora, y después las 6, 7, 8 horas, baja en fosa ilíaca derecha. Ella le duele, entonces toma ya analgésico. Y ahí es más cara, por eso estos pacientes, muchos de los pacientes no llegan o en esta etapa o en esta etapa. Algunos ya llegan en esta etapa. Esto se produce al tercer día más o menos, se perfora. Esto es 24 horas, 48 horas, 72 horas y esto al cuarto día. Al tercer, cuarto día se perfora. Y en los diabéticos puede ya, de haber iniciado a las 48 horas estar perforado o inclusive a las 24 horas. Acuérdense que es totalmente los diabéticos, las embarazadas son totalmente otra, y los inmunodeprimidos es otra patología. Por eso siempre hay que saber y preguntar antecedentes, preguntar si no es diabético, si no es inmunocomprometido, qué sé yo, alguna patología, una enfermedad genética que tenga, ¿verdad? Y el cuadro clínico, como dijimos,
Una epigastralgia, un dolor en epigástrico a las 4 o 6 horas o a 7 o 8 horas migra en fosa ilíaca derecha, eso se produce en el 50%. Sí, pero hay un 75 a 90% de hiporexia, disminuye el apetito, el paciente no tiene hambre. Pero no siempre ocurre. Acuérdense que en medicina 2 más 2 no es 4, puede ser 100 inclusive. 70% da náusea y vómito. Y es lo que le dije, diarrea en el 10% más frecuente en niños. 25%, hay un 25% que el dolor inicia directamente en fosa ilíaca derecha sin síntomas visceral anterior, o sea, sin tener epigastralgia. Y la anorexia, ¿verdad? Puede haber pérdida, ausencia total del apetito. ¿Cuáles son los signos que tenemos en la apendicitis aguda? Fiebre, ¿verdad? Nunca va a empezar el paciente con un cuadro, por ejemplo, tiene un cuadro de congestivo, ¿verdad? De 12 horas de evolución y no va a empezar con 38 o 39 de fiebre. Cuando el paciente tiene, cuando una apendicitis aguda y el paciente tiene 38 o 39 de fiebre, ese probablemente ya está perforado. Sí, ya una peritonitis. Por eso es que siempre decimos, ¿cuántas horas de evolución? Y 6, 8 horas de evolución tiene ya, y tiene 39. No, para mí esto es una pielonefritis. O sea, hay que pensar también eso. Porque a veces le duele en la fosa lumbar, irradia fosa ilíaca derecha y tiene lo de entrada ya 39 de fiebre. No, es una pielonefritis también. Pues la pielonefritis es así. Dolor que inicia en la región lumbar, irradia en fosa ilíaca derecha, tiene náusea, vómito y tiene fiebre de 38. Y le duele en la palpación profunda en fosa ilíaca derecha. Entonces confunde. Después tenemos punto de Matt Burney positivo. Bloomberg localizado, que es el signo de Bloomberg positivo. Puede haber una hiperestesia cutánea, ¿verdad? Una sensibilidad ahí en esa región. Robson, el que le dije, ¿verdad? Comprimir la fosa ilíaca izquierda y por la migración de los gases duele fosa ilíaca derecha. El signo del psoas, se le coloca al paciente de cúbito dorsal, 90 grados, y se levanta la pierna al lado derecho y se le hace como una flexión, o sea, el muslo flexiona sobre el cuadrante en la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? ¿Entienden, verdad? El paciente está acostado, vos le levantás y le doblás la pierna y le presionás por el abdomen. Entonces hace que el músculo psoas se levante y toque el apéndice. Y el obturador sí que es, le pones de cúbito lateral izquierdo al paciente, agarras vamos a decir, el glúteo del paciente y la pierna derecha sacas hacia afuera. Vamos a ver si hay imágenes. Creo que no. Bueno, ahí está. Punto del SNI. Este es un dolor también, pues, para apendicitis de tipo de la posición retrocecal, que es un dolor a la compresión por encima de la espina ilíaca derecha y por detrás. Patoneumónico apendicitis retrocecal. Ahí está, ahí justamente, ahí por eso te puse ahí imágenes. ¿Viste? El signo de Matt Burney, ¿sí? El punto de Matt Burney es en la intersección del un tercio y 2/3 de una línea imaginaria que pasa del ombligo a la espina ilíaca. En la unión de esos dos, ahí está el punto de Matt Burney. Y ahí se hace el signo de Bloomberg. Entonces, en la unión del 1/3 y 2/3, ¿sí? Punto de Matt Burney. Signo de Bloomberg. Ya le dije hace rato lo que es. Dolor que se produce a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. Signo de Robson, le dije. La presión de la mano izquierda sobre un punto correspondiente a Matt Burney, pero en el lado derecho, despierta dolor en este. Al desplazarse los gases desde el sigmoide hacia la región iliocecal, se produce dolor por distensión del ciego. ¿Ven? La aprieta fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda y tiene que doler fosa ilíaca derecha. Perdón, yo le dije al revés. El signo del psoas es esto. Se le pone de cúbito lateral izquierdo al paciente y se hace esta rotación. ¿Ven cómo saca? Y entonces el músculo del psoas toca el apéndice y eso hace doler. Ahora entienden con la imagen, ¿verdad? Sí, doctora, ahora se entiende. Y el obturador es el otro, el que yo le había dicho, ¿verdad? El primero. Posición de cúbito dorsal del paciente,
¿verdad? Se agarra la pierna del paciente y se le flexiona sobre el abdomen. ¿Vieron? Y este es el músculo obturador, ¿ven? Y eso comprime el apéndice. Dolor en la rotación interna del miembro inferior derecho, dice. El signo Janeo-Musi, acá está el que le dije que es dolor generalizado del abdomen a la descompresión brusca, en todo el abdomen. Acuérdense que el signo Blum era en fosa ilíaca derecha no. El signo de Chutro, que es desviación del ombligo hacia la derecha. Doctor, ese geniomusi, ese sería ya una peritonitis, que sería, Peritonitis, o... patronomónico de peritonitis. No. La triada de la FAI también es hipertensión cutánea, dolor abdominal, contractura muscular en fosa ilíaca derecha. Y después lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Los estudios complementarios, laboratorio, ¿verdad? Hemograma, siempre vamos a tener leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Dice, ausencia no descarta diagnóstico, dice, ¿vieron? O sea, que si vos tenés un laboratorio normal, leucocitos, ponerle que tenés 10.000, ¿verdad? Algunos laboratorios dicen que hasta 11.000 es, ¿verdad? Y neutrófilo tenés ahí borderline, 68, 70, no es mucho, ¿verdad? O está normal. No, la ausencia no descarta diagnóstico, dice. O sea, que vos podés tener un laboratorio normal, pero sí es una apendicitis aguda. Orina completa, ¿verdad? Patológica en un 25% es descartar infección de vía urinaria, ¿verdad? Y después se pide ecografía. Y imagenología, ecografía, radiografía de abdomen de pie simple y tomografía. Hoy por hoy, muchos ya utilizan el método auxiliar de diagnóstico más frecuente es la tomografía, entonces todo el mundo ve, pues. Y esta es una escala que tienen que aprender, ¿verdad? Que es la escala de Alvarado, que le va dando puntos a cada, por ejemplo, migración del dolor, un punto, va sumando. Anorexia tiene el paciente, sí, un punto, y así sucesivamente. Náusea, vómito, dolor al rebote, fiebre, y va sumando. Si vos tenés 5 a 6 puntos, el diagnóstico es compatible con apendicitis aguda. Compatible no. Y tenés 6 a 7 puntos, va sumando, ¿verdad? El diagnóstico es probable de apendicitis aguda. Y tenés 8 a 9 puntos, es diagnóstico muy probable de apendicitis aguda. ¿Entienden? Escala de Alvarado. Se le puede preguntar esto en el examen. Y los diagnósticos diferenciales. Gastrointestinal puede ser una linfadenitis mesentérica, divertículo de Meckel, úlcera perforada, diverticulitis, colecistitis, tiflitis. Tiflitis es la inflamación del ciego. Urológico, pielonefritis aguda, lo que le dije, cólico ureteral. Y ginecológico puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, un embarazo ectópico, quiste ovario, torsión de ovario. Y esto ya es tratamiento, ¿verdad? Ya que estábamos, le voy a mostrar, tratamiento quirúrgico que puede ser abierta, que es la apendicectomía abierta y la paroscópica, ¿verdad? Ahí está, el apéndice. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron o no entendieron? Sí, doctor. Doctor, una consulta. ¿Vos tenés algún material de enfermedades perianales? Porque, o sea, en el libro yo encontré, Sí, pero no sé si es el mismo enfoque de la clase de la doctora. ya. Creo que tengo, pero tengo que buscar nomás. Dale. Si por ahí encuentro, le voy a pasar. Bueno, gracias, doctor. Vamos a mirar ahora el caso clínico, ¿sí? Una pregunta de apendicitis aguda. Esto si le sale en el examen apendicitis aguda, tienen que ustedes burlar. Tienen que recitar esto, porque no es muy difícil.
¿Están viendo? Sí, doctor, seguro. Bueno, paciente de sexo femenino de 33 años, procedente de San Juan, comerciante, casada. Motivo de consulta, dolor abdominal generalizado, ¿verdad? Así le va a venir a decir el paciente a usted, si tiene un dolor abdominal, pero que en general le duele todo el abdomen, te vaya. Y ahí lo que nosotros entramos a detallar, a debatir, ¿verdad? Porque el paciente en su comodidad, en su dolencia que tiene, ya te tira nomás así bruscamente, ¿verdad? ¿Dónde lo que le duele? No, me duele todo mi panza, te dice. Sí, lo, ¿verdad? Porque de gusto y suben va a ver. Y vos tenés que empezar a ser investigador te convertí en investigador. Entonces, datos aportados por el paciente y merecen fe. Antecedente de la enfermedad actual. 4 días antes de la consulta, la paciente refiere dolor en epigastrio y en la región periumbilical de un comienzo insidioso. Así le había dicho yo. Que comienza insidiosamente, no sabe qué es lo que le duele, no sé si es dolor, molestia, pesadez, se siente todo aventada, con gases, tipo puntada, dice, de moderada intensidad que no tiene relación con las comidas. Se automedica con antiespasmódico, mejorando parcialmente, lo que le había dicho. 3 días antes, el dolor irradia a fosa ilíaca izquierda, derecha, con las mismas características. Consulta en un centro asistencial donde le realizan estudios laboratoriales y le medican con dipirona inyectable y luego vía oral, mejorando el cuadro. 24 horas antes de su ingreso, ¿verdad? El dolor abdominal se generaliza y aumenta de intensidad. Refiere además náusea y vómitos en 2 o a 3 oportunidades. ¿Cuántos días ya pasó, chicos, de su dolor? De su problema. 3 días, ¿verdad? Porque 4 días antes de la consulta, dice. La paciente refiere dolor en epigastrio. O sea, 4 días ya que está así. 3 días antes, el dolor se irradió ya en fosa ilíaca derecha. Pero ella tomó pues antiespasmódico, ¿verdad? Cuando empezó su molestia, ella tomó antiespasmódico y mejoró. 3 días antes, dice, del ingreso, o sea que sería en el segundo día, ya el dolor ya irradió a fosa ilíaca derecha con la misma característica, lo que se fue al centro y le inyectaron dipirona. Después, 24 horas antes de ingresar, el dolor abdominal se generaliza y aumenta de intensidad, dice. Refiere náusea y vómito en 2 a 3 oportunidades de contenido acuoso, fiebre no graduada y le produce una detención de heces y gases, motivo por el cual consulta y queda internada. Ahí recién le llamaron la atención, ¿verdad? Y le dejaron. Antecedente remoto en la enfermedad actual, niega cuadro similar anterior. Hábitos fisiológicos, alimentarios normales, no intolerancia a grasas, vicioso, no fuma ni ingiere bebida alcohólica. Defecatorio urinario normales. Ginecológico, menarca, 14 años, su ritmo menstrual 29,4, 2 hijos, usa anticonceptivo intramuscular, fecha de última menstruación hace 20 días. Antecedentes patológicos personales, no hipertensa, no diabética, no asmática ni alérgica. Padres vivos y aparentemente sanos, dice. Aspectos generales y signos vitales, una presión arterial de 170, un pulso de 112, temperatura de 38,2, o sea, está con fiebre. Y una frecuencia respiratoria de 24. Dice, paciente joven de sexo femenino, ¿cuántos años tenía? 33 años. De fase dolorosa, con sobrepeso, levemente disneica, llama la atención la leve distensión abdominal. Entonces, hasta ahí, ¿qué usted piensa? ¿Qué diagnóstico le dan? Apendicitis. Puede ser. Un diagnóstico probable. Yo por el tiempo de evolución ya le doy, probablemente este ya se perforó, le creó problemas ya. Acuérdense Ya que le tiene dije que cuando es 38 grados, 38,2 así ya, probablemente es porque ya se perforó. Y otra cancherería es que 4 días de evolución tiene. ¿Se acuerdan que le dije que al tercer, cuarto día ya se perfora? Le dije. Probablemente sea de origen apendicular. Y cuando hay una peritonitis, cuando se
perfora y se derrama materia fecal en la cavidad abdominal, produce lo que se llama, chicos, un hilo paralítico. Donde hay inflamación a nivel abdominal, produce hilo paralítico. ¿Qué significa eso? Paraliza el intestino. Entonces, no defeca el paciente y no pentosea. Está paralizado el intestino por la inflamación que hay en la cavidad abdominal. Por ende, los ruidos pueden estar, por eso es que los ruidos están disminuidos en un proceso infeccioso inflamatorio abdominal. Bueno, pasamos al examen físico. Inspección dice, blando, distendido, simétrico, cicatriz umbilical normal, distribución pilosa normal, orificio urinario libre, disminución de la expulsión respiratoria. A la palpación, tenso, doloroso en todo el abdomen, con defensa muscular general y signo de Janeo-Musi. ¿Qué le dije yo, chicos? Cuando tenemos el signo de Janeo-Musi, ¿qué es? Peritonitis. ¿Vieron? Aprendieron algo hoy, ¿verdad? En la percusión, timpanismo en todo el abdomen, sí, va a haber timpanismo porque está con gases. A la ocultación, ruidos hidroaéreos abolidos. Chicos, esto métanse en su cabeza lo que le voy a decir. Cuando ustedes no escuchan ruidos hidroaéreos en el abdomen, si ocultan, o sea, si no ocultan nada, si hay un silencio ocultatorio, eso es una peritonitis, ya sea fecal, hemorrágico, urinario, por líquido gástrico, o sea, una peritonitis es cuando no hay ruido. Está totalmente silencioso el abdomen, eso es peritonitis. Al tacto vaginal, dice, introito amplio, temperatura conservada, no signo de Frenkel, dolor en fondo de saco de Douglas. No se retira secreción por el guante. ¿Por qué duele? Porque probablemente esté lleno de líquido o esté de líquido ahí, entonces se abomba y eso inflama, irrita. Al tacto rectal, dice, esfínter de tonismo conservado, mucosa rectal lisa, dolor en el fondo del saco de Douglas. Aparato cardiovascular, frecuencia cardíaca 112, está un poco séptica, ¿verdad? Por eso es que está así con 170 de PA, frecuencia cardíaca de 112, está taquicárdica, está taquineica, ¿verdad? Y estaba con fiebre. Esos son signos de shock séptico. No soplo ni galope, aparato respiratorio, frecuencia respiratoria 24 por minuto, no se ocultan rales ni crepitantes. Piel y fanera, mucosa bucal seca. Resto de órganos, aparato y sistemas sin particularidades. Resumen. Paciente joven de sexo femenino que consulta por un cuadro de 4 días de evolución de dolor que comienza en epigastrio y región periumbilical, que luego irradia fosa ilíaca derecha y posteriormente se generaliza. Acompañado de fiebre, náusea, vómito. ¿Vieron? Todito un cuadro apendicular, pero por el día de evolución ya es una peritonitis para mí, que se generaliza acompañando de fiebre, náusea, vómito y detención de heces y gases, que al examen físico se constata. No, acuérdense, chicos, este es un buen dato que le ponen acá, más o menos para confundir, ¿verdad? No porque tenga detención de heces y gases, que llegue así que una oclusión intestinal, o una obstrucción intestinal, sino que por la inflamación que hay, como le dije, produce hilo paralítico. Que el examen físico se constata un abdomen distendido, doloroso y con irritación peritoneal, generalizada, ruido hidroaéreo abolido y dolor en fondo de saco de Douglas. ¿Verdad? Por eso hay que estudiarle bien al paciente, porque puede haber detención de heces y gases, puede ser, por ejemplo, está distendido, ¿verdad? Le duele todo, puede ser un tumor ahí que está obstruyendo, ¿verdad? Pero va más a un cuadro inflamatorio, ¿verdad? Perdón, acá, diagnóstico, dijimos que probablemente una peritonitis de origen apendicular, ¿verdad? Porque era doloroso, migró a fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Cuando es obstrucción intestinal, pues es más difuso el dolor, ¿verdad? No es así como este que comenzó en epigastrio periumbilical y que luego migró, que irradió a fosa ilíaca derecha. Eso es más de apendicitis aguda. Diagnósticos diferenciales ya lo vimos nosotros en la clase que les mostré, que pueden ser gastrointestinal, urológico, ginecológico.
Plan de estudio, le pedimos laboratorio completo, que ya saben que hay que pedir. Hemograma completo, CRASIS, PCR, y nos va a enfocar, nos va a dar leucocitosis con neutrofilia, o sea, infección. Radiografía de abdomen de pie, de simple y de tórax, ¿verdad? Ecografía abdominal y TAC abdominal. Bueno, acá le pidió radiografía simple y acá se ve. Esos son, yo le llamo a las nubes de Goku. La nube voladora, ¿conocen? Bueno, y se van a acordar de mí cuando estén en una urgencia quirúrgica o estén haciendo cirugía. Cuando ven esa nube, pues yo le llamo, para mí es nube voladora, ¿verdad? Entonces yo así estudio, ¿verdad? Me mentalizo. Entonces yo veo esa nube voladora y eso es, hay una obstrucción, hay algo está, no está, el tránsito intestinal no es normal. Eso es patoneumónico, es un cuadro obstructivo, ¿verdad? Pero en este caso es por inflamación. Y ahí le muestra peritonitis apendicular, dice, distensión de asas con niveles líquidos y la presencia de un apendicolito en la proyección del cúbito flecha en derecho. Este probablemente sea. Flecha en D, dice, no, no. Y la ecografía, ¿verdad? Y ahí está lo que encontraron. Peritonitis en la cavidad, no metía material purulento, ¿ves? En este caso sería entonces doctor una peritonitis por Esto, por esto, por ejemplo, la esto, por ejemplo, es líquido. Esto es perforación líquido. del... Esto es una ecografía y esto es líquido. Lo negro que se ve acá es líquido. ¿Qué me dijiste? Hola. Que en este caso, ¿verdad? Que o sea, una perforación por por la apendicitis, ¿verdad? Va a producir la parte de la Según imagen. Mayo Clinic, la perforación de la... Ok. ¿Eh? O sea, el paciente, esta paciente, ¿verdad? O sea, le vamos a pedir la parte de de la radiografía y va a aparecer sí o sí estas imágenes hidroaéreas. Muchas veces no Es aparece. En este caso sí, porque ya lleve varios días. Es una peritonitis. Si es una apendicitis aguda nomás, si esta paciente le operaban en ese momento que ella se fue al segundo día, que no esperaron tanto, ella probablemente no iba a tener esos cuadros de peritonismo. Probablemente si ella no se automedicaba y se iba al día siguiente a consultar, probablemente la operaban y no iba a haber nada de esto. Eso produce porque produce un hilo paralítico nomás, porque ya se derramó, allá hay pus en la cavidad abdominal y eso contamina toda la cavidad y produce un hilo paralítico por infección. Está infectado toda la cavidad. Eso hay que, o si haces por videolaparoscopía, tenés que lavar con mucho suero, mínimo 5 a 10 litros de suero. Tenés que lavar toda la cavidad para dejar seco, sin pus. Y si la haces abierta, también tenés que lavar. O sea, entra, ahí cambia su incisión. Se hace por mediana. Bueno, chicos, le voy a deber el caso clínico de patologías periorificiales. Vamos a ver cuándo podemos recuperar. Va a quedar pendiente ese, ¿sí? Dale, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron o entendieron? Creo que todo claro, doctor. Perfecto. Bueno, queda pendiente entonces. Voy a buscar si tengo lo que hablamos hace rato y posteriormente vamos a dar el caso clínico ahora la otra semana a Conti. Si viste que tres temas, Laura, y se alarga ya un poco así. Entonces, si por ahí el lunes que viene vemos un tema nomás, recuperamos patologías periorificiales. Pero creo que van a dar 3 temas también la semana que viene. Otra vez. Sí. Wow. Bueno, perfecto. Y bueno, y vamos a ver dónde metemos entre eso. Dale, doctor, gracias. Gracias, Dale, doctor. Buenas noches. Nos vemos. Fuerza. Buenas noches, doctor. Dale, gracias, doctor. Gracias, doctor.